un Reconnect on hi ha representats més de 100 empreses i 200 persones de tot l'ecosistema de l'envàs i embalatge de Catalunya. Indústries, startups, centres tecnològics, tot per afavorir el networking y fer nous projectes y negocios plegats. Para reconectar con todos nuestros amigos, socios y conocidos del Cluster Packaging. Punto de encuentro de todo el sector, de charlar, de ponernos al día, de hacer seguimiento de proyectos, de poner nuevas semillas para otros proyectos. Para nosotros es un evento donde nos ha sorprendido las interacciones que estamos logrando. En un ambiente ideal para compartir, encontrar sinergias y así de esta forma, ¿no? Pues crear negocio, ¿no? Son un tipo de eventos donde puedes realmente entender hacia dónde va el sector. Pues es muy interesante porque al final se tocan temas de actualidad que estamos todo el día trabajando, comentando con clientes, con proveedores, en la oficina. A nivel de todo, de espectáculo, de ponencias, de catering, ¿no? Estamos muy interesados en venir a escuchar las diferentes ponencias, tanto el tema de sostenibilidad como sobre todo nos ha sorprendido el tema de los nuevos impuestos que van a aplicar al plástico, ¿no? Porque es un tema muy importante y que va a suponer un gran coste para todo el sector. Venimos de Valencia, estamos asociados al Cluster de Envase y Embalaje de Valencia y a partir del acuerdo de colaboración con el Packaging Cluster, pues estamos aquí, ¿no? Formamos parte del Cluster desde hace un año, es una experiencia fantástica, hemos tenido formación, hemos tenido apoyo. En este evento hemos hecho networking con gente que conocíamos y gente que todavía no conocíamos. Es una familia comercial, empresarial, pero no deja de ser una familia con muchos miembros, muchos contactos y que siempre, siempre surgen proyectos, iniciativas, sinergias y es una muy buena manera de estar conectado con el sector. Nos da evidentemente un networking, sin duda, y una visibilidad y un compromiso con un clúster que está además muy bien gestionado y que en definitiva pues te da una conexión, estar muy al día de normativas, posibilidades también de acceder a ferias y a congresos y en definitiva lo que nos permite es estar visibles en un sector muy potente para nosotros y además hacer networking con los otros miembros del clúster. La proactividad es muy importante aquí, no solo por el clúster como organizador, ¿no? Y potenciador de todo esto, sino también por parte de los socios. Uno de los contactos que debemos hacer es fortalecer más lazos con empresas de robótica y poder ofrecer también alguna solución en alguna empresa de packaging. I és que l'objectiu del clúster no és representar el sector del packaging, sinó transformar-lo. Lo que vemos es una tendencia en la necesidad de digitalizar los sectores industriales de España. El hacer las cosas con una mentalidad innovadora desde un inicio directamente impacta en sostenibilidad. No por salvar el planeta, que sí hay que hacerlo, sino que hacer las cosas mejor ya lo estamos haciendo en la dirección correcta. Nosotros pensamos que de cara al futuro puede que la más importante sea la de preparar los materiales para que sean lo más reciclables posible. Pero siempre con un planteamiento win-win, para fabricar más, mejor y más barato, para reducir costes de materia prima, de mano de obra, para costes energéticos, para reducir costes indirectos, al final para ser mucho más competitivos en este mundo global, ¿no?